Una vez más estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes en esta hermosa tarde de sábado para estudiar la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos por las bendiciones que el Señor nos ha dado a lo largo de la semana y este hermoso día de reposo que Él nos ha regalado. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por ver nuestros humildes videos y estudios de la Biblia en nuestro canal La Biblia Habla. Una vez más, estamos muy contentos de que tú puedas participar del estudio de la palabra de Dios. Esperemos que este estudio que tendremos hoy, en el cual terminaremos el tema del estado de los muertos, sea para bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Especialmente te pedimos que des link a los videos si te ha gustado, que comentes, que nos envíes tus propuestas de estudios bíblicos que quisieras tener, qué temas te gustaría que se traten a la luz de la palabra de Dios, y sobre todas las cosas que te suscribas a nuestro canal y que los difundas tanto en el Facebook como en las otras redes sociales. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a dejar que nuestra mente se conecte con el cielo para que podamos recibir del cielo la unción para el estudio de su palabra, para poder comprenderla. Te pedimos que juntes tus manos, que cierres tus ojos y que te pongas en contacto con el Padre Celestial. Gracias, Señor, por este estudio de tu palabra que tú nos das, por el privilegio que tú nos das de poder encontrarnos con nuestros amigos que ven estos estudios humildes, que son solamente para resaltar tu verdad, y que tu palabra, Señor, que emana de la Biblia, nos hable claro el entendimiento. Nos ponemos en tus manos de amor, pidiéndote la bendición para cada uno de los que ven estos estudios bíblicos, que los retienen y que los estudian. Gracias, misericordioso Dios, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando el tema del estado de los muertos. Hasta aquí vimos que el hombre fue creado a imagen de Dios y que Dios sopló en su nariz aliento de vida y que fue el hombre un alma viviente. El hombre no contiene un alma viviente, el hombre es un alma viviente. Esa es la diferencia con las otras religiones que enseñan que el hombre tiene un alma trascendental, que forma parte, que lo forman especialmente tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Esas tres partes enseñan muchas religiones, sobre todo el hinduismo y sobre todo el espiritismo, que enseñan que el hombre es formado por estas tres partes, que el hombre cuando muere, su alma inmortal trasciende, su espíritu se desvanece o queda rondando, o va al cielo o al infierno, depende de la religión que muchos crean y tengan, y que el cuerpo va a la tierra, ¿no? Eso es lo que queda. Al separarse las tres partes, dos quedan libres y uno queda a pudrición eterna, o el cuerpo a la tierra. Pero Dios no nos dice eso. Dios, en su palabra, que es el creador del hombre, el dador de la vida, dice que el hombre está compuesto por dos partes: cuerpo, materia y espíritu, y que los dos forman un alma viviente. No que tienen alma viviente, forman un alma viviente. Pero hoy vamos a ver y recordar aquella mentira que el diablo hizo trascender a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el mismo jardín del Edén, que da origen a lo que llamamos hoy día espiritismo. Vamos a hablar hoy sobre este tema. ¿Qué es el espiritismo? ¿En qué consiste? ¿Tiene base bíblica? ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? ¿Se comunican con nosotros los muertos? ¿Saben algo los muertos? Ya hemos visto algo de esto, ¿no? Pero hoy vamos a profundizar un poquito más en esto. Y sin más, pasemos entonces al estudio de la palabra de Dios. La primera pregunta es: ¿tienen los muertos alguna cosa que ver en los asuntos de los seres humanos? Nos pregunta aquí el que hace los estudios. Y la respuesta la encontramos,
La respuesta la encontramos en Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Veamos lo que nos dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Eclesiastés, capítulo 9, versos 5, 6 y 10. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el verso 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios y el sabio Salomón a través de la inspiración divina. Los muertos no saben nada. Vamos al sepulcro cuando morimos y no tenemos más memoria, no nos acordamos, ni volvemos a llamar a nuestros parientes, ni siquiera tenemos más nada que ver con lo que tiene bajo el sol, de acuerdo con lo que está escrito. Y tú me puedes decir, pero hermano Alejandro, ¿y entonces aquellos que se les aparecen parientes muertos, aquellos que tienen comunicación con ellos? Hoy vamos a ver un caso en la Biblia de alguien que tuvo comunicación con los muertos. Ya contestaremos a tu pregunta. Primer punto entonces que quiero que te quede claro. Los muertos cuando descansan o cuando mueren, ya no queda más nada para ellos bajo el sol. Su memoria es puesta en olvido, no saben nada, descansan y no pueden ni trabajar, ni llamarte, ni buscarte, ni rondar por tu casa, ni nada de eso. Eso es palabra de Dios, es claro. No es mi invento, es palabra de Dios. Segundo punto. ¿Cuándo tuvo su origen la primera mentira? ¿Cuándo tuvo su origen entonces? Esa mentira, ¿en qué momento de la historia del ser humano se introdujo la mentira de que los muertos están conscientes, que saben algo? Vayamos entonces al Génesis capítulo 3, versículos, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 4, allí nos habla el profeta Moisés acerca de esta mentira que alguien le dijo a Eva. Y notemos esto porque es muy interesante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Primera cosa importante aquí, ¿los animales hablan? No, ¿verdad? Primer punto interesante aquí. Por lo tanto, hubo un medium, o un medio, o un canal, o un agente, el cual se valió el diablo para llegarse a Eva. No fue a hablar con ella directamente, utilizó uno de sus agentes, un animal, una serpiente, que no habla, pero en este caso la hizo hablar. Y mira lo que le dijo. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Torció la verdad. Dios no le había dicho que no coman de todo árbol del huerto. Le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Pero la serpiente torció lo que Dios había dicho. Entonces Eva entró en la comunicación con este ente, ¿verdad? Con este agente o con este medium espiritista. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, le dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí se introdujo la mentira, hermano. Aquí se introdujo a través de torcer la palabra de Dios y directamente después de una mentira,
decirle a Eva, que había entrado en contacto con ese agente satánico, que no iba a morir. Y mira lo que le dijo: sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La serpiente tocó el ego de Eva, que era un ser perfecto, sí, pero era pensante y razonable. Podía tener la oportunidad de caer, no era un robot, no era un mecanismo programado para no caer, sino que Dios nos había permitido desde el mismo huerto del Edén tener libre albedrío, capacidad de discernimiento. Pero Eva se dejó seducir por el engaño satánico y entró en un lugar prohibido al permitir solamente conversar con ese animal, porque ella sabía muy bien que los animales no hablaban. Y el versículo número era hasta el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día, el versículo 5, que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Hoy conocemos el bien y el mal y muy caro pagamos ese conocimiento, porque por medio de ese conocimiento llegamos a morir. Nos hemos separado del dador de la vida. Por lo tanto, no fue todo mentira lo que la serpiente le dijo. Si bien era cierto que no murieron inmediatamente, pero sí murieron. Por lo tanto, de ellos ya no queda ni memoria, ni los huesos deben quedar de nuestros primeros padres. Pero sí murieron. Hermano querido, cuidado con el espiritismo. Ten mucho cuidado con los agentes de Satanás disfrazados, porque Satanás no se presenta directamente, especialmente aquellos que decimos conocer la palabra de Dios. No se presenta directamente, utiliza medium, canales o canalizadores para presentarse delante de los hombres, especialmente aquellos que tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Y aquellos que no lo tienen, utiliza aún hasta los mismos agentes propios de él. Disfrazados como ángel de luz, se presentan a aquellos como espíritus de muertos. Se les presenta como familiares que han muerto ya, diciéndoles que están muy bien, que están gozando de la presencia de Dios en el cielo, cuando sabemos que los muertos ni van al cielo, ni van al infierno, descansan allí, porque no tienen más paga y su memoria es puesta en olvido. Por eso hay que tener mucho cuidado con este engaño que está cundiendo el mundo entero. Todo el mundo está cayendo bajo el engaño satánico a través de la nueva era, a través del yoga, a través de la meditación trascendental, de vaciar nuestra mente y llenarla por la voz que nos habla. Cuidado con eso, que también es una forma de espiritismo. Pero vayamos a nuestro tema, mejor dicho, que la Biblia nos hable con respecto a eso. Demos un ejemplo entonces de la pretensión de Satanás de hablar mediante un amigo difunto. ¿Y dónde encontramos esto? Primera de Samuel, y allí sí vamos a ver el caso, terrible caso, de un ser que sabía esto y hasta dónde cayó. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos del 1 al 20. Mira lo que nos habla aquí el profeta Samuel a través de la historia de su rey Saúl, del rey que había sido elegido por Dios, pero que por su desobediencia Dios se retiró de él. ¿Y hasta dónde cayó este hombre, no? Capítulo 28, versículos del 1 al 20. Vamos a leer. Que Dios te bendiga. Y aquí sí nos presenta el caso de Saúl y la divina de Endor. Ya Samuel había muerto para esta altura, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Dios le había dicho a Saúl que desalojara de la tierra a los agentes satánicos, aquellos que tiraban suertes, que leían las cartas, aquellos que leían los huesos, aquellos que eran sortílegos y hechiceros, sobre todo aquellos que hacían encantos,
y aquellos que se comunicaban con los muertos. Dios le había dicho al pueblo de Israel que no tendría que tener nada que ver con ellos. Su pueblo no tenía que ver nada con todo tipo de ocultismo. Y se juntaron, versículo 4, pues los filisteos vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl dijo a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Primer grave error de Saúl, buscar el consejo de Satanás. Tengamos cuidado con eso, hermano. Y bueno, no vamos a leer todo porque sería mucho, pero vayamos al caso entonces. La mujer, versículo 11, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta y dijo aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Dioses que suben de la tierra. Saca tus conclusiones. ¿Y cuál es su forma?, preguntó Saúl. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto con un manto. Y Saúl dijo entonces, este es Samuel. Y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Jehová se ha apartado de mí. Hermanos, aquí vemos mismo el caso de un hombre desesperado. Dios se había apartado de él, ya no le hablaba. Entonces recurre a quién mismo, aquellos que Dios le había dicho que no fuera, ni que se juntaran, a los espiritistas, hermano, aquellos medios espiritistas. Y esta mujer le hizo ver que hablaba con el profeta Samuel, cuando nosotros sabemos que Samuel ya estaba muerto. ¿Era Samuel el que hablaba? No, no era Samuel. Y si tú lees todos los pasajes hasta el versículo 20, donde Samuel, el supuesto Samuel, le dice que hasta qué forma iba a morir este hombre, hijo de Dios, que se había apartado del camino, Saúl. Terrible, mi hermano. Por eso debemos estar apercibidos con estas cosas. No debemos entrar en terreno prohibido. No debemos meternos en la boca del lobo de consultar con espíritus encantadores, con adivinos, con agoreros, con sortílegos. No debemos entrar en contacto con esa gente que son directamente agentes del diablo. Ellos son los que pueden llevarte a la perdición, como hizo este supuesto Samuel y la pitonisa de Endor con el rey Saúl. Vayamos entonces avanzando con nuestro estudio. ¿Cómo considera Dios a los que procuran consultar a los muertos? Deuteronomio 18, 9 al 13. Deuteronomio 18, 9 al 13. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo considera Dios a los que acuden a esta clase de personas? 18, 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Cuando entres a la tierra que Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Dios cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Versículo 13. Debemos ser perfectos ante la presencia de Dios. No debemos consultar a estos personajes, agentes del diablo directos, que nos hacen decir
o pensar que realmente los espíritus de los muertos nos hablan y nos aconsejan y nos guían y nos iluminan. Inclusive hasta los presidentes de las naciones concurren a ellos. Terrible, hermano. ¿A dónde puede ir una nación que un presidente consulta directamente al diablo? Vayamos al próximo tópico. ¿Qué dice Dios de la obra de Satanás en los últimos días? Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que van a estos encantadores, Dios los llama inicuos. Tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas, mis hermanos. Y Apocalipsis 13, capítulo 13, versículos 12 y 13. Mira lo que nos dice San Juan, el revelador, en Apocalipsis 13, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente: y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y hace también grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Satanás es poderoso, hace y engaña a las naciones, hará prodigios mentirosos que harán caer aún hasta los propios escogidos. Debemos tener mucho cuidado de entrarnos en terreno prohibido. ¿Quién únicamente escaparán a sus ardides? Mateo 24, 24. Vayamos al libro del apóstol Mateo 24, 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24, 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los mismos escogidos. Tengamos cuidado, hermano. El hombre no vive después de la muerte. La muerte es un paréntesis hasta la venida de Cristo. No hay segunda vida después de la muerte. Tengamos en cuenta esto. Los muertos nada saben. Nada saben. Y para ir terminando entonces con el tema del espiritismo, ¿cómo podemos escapar entonces los escogidos? Juan 8:32. Y con esto cerramos el estudio de este día. Juan capítulo 8, versículo 32, dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la verdad? Esto es la verdad, la palabra de Dios. Por eso nuestro estudio de la Biblia de hoy nos presenta una verdad contundente. Los muertos nada saben. No tienen más paga, no tienen memoria, no tienen salario, no caminan por la tierra después de muertos. Sus espíritus, que no van a rondar por tu casa, ni golpear las paredes, ni siquiera llamarte o presentarte ante tu presencia, no son cosas de Dios. Los muertos nada saben. Mi hermano, y para terminar busquemos el texto de Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Vayamos al libro del profeta Isaías, que es más contundente todavía. Y si dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mi hermano, este versículo grábalo en tu mente. Estos dos pasajes de Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. ¿Consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Saben algo los muertos? No saben nada. Entonces, ¿cómo pueden consultar a los muertos? Consultan a los mismos demonios.
Y los demonios sí saben. Pues el tema de Saúl, también le dijeron cómo iba a morir y dónde iba a hacerlo. Terrible. Mi hermano, no caigas en este engaño satánico. Líbrate de la sujeción al demonio a través del espiritismo en todas sus formas. Hay muchas formas de espiritismo. El hinduismo es una de ellas. La meditación trascendental, el sacar de nuestra mente todo pensamiento y dejar nuestra mente en blanco. La meditación en uno mismo. Nosotros debemos meditar en la palabra de Dios, no en nosotros. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Los engaños de Satanás están terriblemente cundiendo por este planeta. Ojalá Dios quiera que tú puedas vivir a la ley y al testimonio. Porque si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido la luz de la verdad. Que el Señor te guarde y te bendiga. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. No te olvides de enviar sugerencias, de compartir estos estudios para aquellos que no los conocen. Libra a otros de los encantos del diablo a través del espiritismo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y que permitas que a lo largo de tu camino Dios sea una luz en el sendero.